El día de hoy quiero platicarles acerca de un edificio sumamente interesante y que formó parte del patrimonio cultural, material, arquitectónico e histórico de la ciudad de Celaya. Y les comento que formó parte porque lastimosamente, gracias a las autoridades, a su falta de conciencia histórica, a su falta y nula preocupación por la preservación del patrimonio material, a las autoridades de las primeras décadas del siglo pasado, pues no les interesó que siguiera este edificio y por diferentes circunstancias que ya les abordaré un poco más adelante, pues el edificio lastimosamente el día de hoy ya no se encuentra. Hablo específicamente del edificio del Templo de la Cruz, este edificio ubicado en lo que es la calzada Independencia, en esquina con la calle Morelos. Un edificio sumamente importante para no solamente los pobladores españoles de la región, sino también para los indígenas que tenían una gran devoción a este santo símbolo. Este edificio se erigió en 1695, finales del siglo XVII, gracias a la preocupación de un personaje que era oriundo de aquí de la entonces ciudad de Celaya, que era Francisco Puente y Aramburu. Ese personaje interesante que como les comentaba, era oriundo de esa ciudad y que había logrado estudiar en las principales ciudades del territorio novohispano. Incluso llegó a formar parte de los principales colegios de la capital de ese territorio novohispano. Pues bien, a finales del siglo XVII, con apoyo incluso de los indígenas que, como les comentaba, tenían una gran devoción a esta Santa Cruz, pues logran a través de dar pequeño peculio, a pesar de que se encontraban en condiciones deplorables, lo que refleja también una devoción sumamente interesante de esta parte indígena de la región y pues de aquí en la periferia de la ciudad de Celaya. Un aspecto fundamental que quisiera comentarles es justamente la devoción que se tenía y la festividad que se hacía para esta fiesta de la Santa Cruz. Pues bien, comenzaban 8 días antes a celebrarse y a preparar todo tipo de festejos y sobre todo para representar y formar parte organizacional de una milicia al estilo español donde se nombraban capitanes, alférez, sargentos y a través de las primeras calles del cuadro principal de la ciudad lograban desfilar detonando arcabuces, mosquetes y todo tipo de juegos pirotécnicos, así a la par con la cuestión religiosa litúrgica como los novenarios. Un aspecto interesante es que el mero día de la fiesta, el día de la Santa Cruz, también se formaba por parte de los indígenas un contingente que armaba un castillo, estos castillos que hoy en día podemos ver en los pueblos y comunidades y que forman parte trascendental dentro de las fiestas patronales, pues se formaban también durante siglos pasados y hacían alusión a que habían capturado estos indígenas la Santa Cruz, de manera que ese día, el día de la Santa Cruz, se hacía una representación de un combate donde los españoles, estas milicias que les comento, capitanes, alférez, lograban derrotar con vivas a Santiago, vivas a España obviamente, para poder recuperar así la Santa Cruz. De manera que así terminaba la cuestión, digamos, representativa y incluso al día siguiente se hacían diferentes corridas de toros donde se tiene a través de las crónicas y algunos documentos la participación de incluso algunos indígenas. Es, como les comentaba, un aspecto fundamental este edificio porque pues va muy vinculado con la creencia religiosa, pero no solamente con eso, sino con la cotidianidad de los celayenses de siglos pasados. Esta fiesta se siguió durante todo el siglo XVIII y una vez que estalló la Revolución de Independencia, pues obviamente disminuye la devoción de esta fiesta, pues las autoridades tenían miedo a que los indígenas se sublevaran o que la llama de la independencia, de la insurgencia, pues prendiera fuego en ellos y se levantaran en armas. Pero el edificio continuó atravesando las vicisitudes del tiempo hasta el siglo XX. Y es gracias también a algunos testimonios periódicos y información oral, donde se sabe que para 1937 corrían los rumores de que se iba a destruir el templo para ampliar la calle que hoy es la avenida Morelos y meter drenaje y que diera más vista al mercado Morelos. En ese entonces las autoridades de aquí, locales y el entonces gobernador Melchor Ortega, pues decidió de alguna manera derribarlo. El aspecto interesante es que algunos personajes celayenses se preocuparon, incluso asistieron al Departamento de Bienes Nacionales sin lograr pues respuesta positiva. Un aspecto interesante es que a pesar de que los celayenses se unieron, esta demolición se hizo por la noche y se cuenta a través de algunos documentos, algunos testimonios, que incluso se utilizaron efectivos militares para poder más bien defender de la ciudadanía la correcta demolición de este inmueble. Obviamente esto nos deja sin un
precedente arquitectónico que era parte fundamental de la historia de Celaya. Para años posterior, ya para los 50 del siglo XX, se logró construir otro templo, pero ya obviamente moderno. Independientemente de la devoción y de la festividad que es la Santa Cruz, pues las autoridades de aquella década de los 30 del siglo pasado dejaron sin una parte importante arquitectónica, patrimonial, a la ciudad de Celaya y obviamente pues a su historia.